Listo, entonces, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase número 8. Ya no nos falta mucho, ¿verdad? Ya estamos casi acabando. Igual como siempre les digo, cualquier duda, interrogante que tengan, encantado de preguntar sin ningún problema, ¿sí? Sin ningún problema. Uy, que todo lo que está... Listo, buenas tardes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Andalucía, Dane, Ximena, ¿qué tal, Álvaro? Todos. Buenas tardes. Entonces, vamos a tocar. A ver, plena atención, por favor, chicos. Hoy día es una semana súper amplia. Hay mucho que tocar. Tenemos 2 horas, sí, pero vamos a estar creo que con las justas. Entonces, igual, cualquier duda, consulta, pregunten o por ahí. Igual, si tienen algo por ahí que complementar o aportar, encantado, ¿sí? Los micrófonos y el chat están abiertos para ustedes. Entonces, empecemos. Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Hugo del Águila, conmigo vamos a hacer y continuar su curso de economía y vamos a ver la semana número 8. Un concepto muy importante dentro de lo que ustedes van a ver, o dentro de lo que tienen en su separata, es el concepto de la deuda pública, ¿sí? La deuda pública, es decir, la deuda del Estado peruano frente a diferentes acreedores, organismos internacionales, sistema bancario, personas naturales, personas jurídicas, estados, bloques económicos, instituciones financieras internacionales, nacionales, etc. ¿Sí? Deuda pública. Dentro de la deuda pública tenemos el concepto de la deuda pública total, conjunto de obligaciones financieras, es decir, yo debo plata, en pocas palabras, ¿sí? Yo debo plata como Estado a gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de Canadá le presta dinero al gobierno peruano para, no sé, para ayudarse con el tema del COVID, por ejemplo. Instituciones del exterior, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París, y con entidades nacionales. Por ejemplo, también un banco podría prestarle dinero al Estado a través de mediante un préstamo que le haya hecho a un gobierno regional o local, por ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos esto de acá. Entonces, cuando hablamos de la deuda pública total, esta va a ser deuda pública interna y deuda pública externa. Por ejemplo, si hablamos de deuda pública interna, un ejemplo rapidito. Soy el Estado peruano y como Estado peruano, ¿qué emito? ¿Bonos soberanos o bonos corporativos? Pregunta a ustedes. ¿Bonos soberanos o bonos corporativos? ¿Qué emite el Estado peruano? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Bonos soberanos o bonos corporativos? ¿O no saben? Dígame, no sé. Ya, ok, no sé. Bonos soberanos, bonos corporativos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen por ahí? Bonos soberanos o bonos de tesoro o bono del tesoro, ¿sí? Entonces, yo emito, no sé, 1.000 millones de dólares. Y esos 1.000 millones de dólares los vendo en la Bolsa de Valores de Lima. Yo, Chantal, Dane, Ximena, una empresa peruana, compran esos bonos. Nosotros somos residentes, estamos acá en el país. Eso representa deuda pública interna. Yo soy el Estado peruano y le toco la puerta al Banco Mundial. Le digo, mira, este año fatal con el fenómeno del Niño. Me arrasó gran parte de la zona de costa. Tengo que reconstruir, tengo que construir carreteras, escuelas y no me va a alcanzar. Necesito que me des un poco de dinero. Deuda pública externa, ¿sí? Entonces ahí tenemos eso de ahí. Continuemos. Hay dos conceptos que se tocan bastante cuando hablamos de la deuda pública. La renegociación y la refinanciación. Pero si ustedes leen, por ahí creo que confunden más que, dígame la verdad, confunden más que ayudar. Vamos con un poquito más de explicación. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de renegociación y refinanciación, estamos hablando
sobre un tema de deuda. Por un lado tenemos a alguien que ha asumido una obligación llamado agente deficitario o deudor, y por el otro lado tenemos a alguien llamado agente superávit o acreedor, pues, o intermediario, pues, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una deuda pendiente de pago y se tiene problemas en el pago de esa deuda. Yo tengo problemas para pagarte la deuda. Ya firmé un contrato contigo. Hay un contrato en el cual se me establece un tiempo y una tasa de interés y algunas condiciones adicionales. Te estoy pagando, pero resulta que las proyecciones de este año pues, no fueron las que yo pensaba. Pues. Entonces mi capacidad de pago se ha reducido, mis ingresos se han disminuido. Entonces, antes de no pagarte, te toco la puerta, te explico la situación y te digo, ¿sabes qué? Renegociemos, sentémonos a negociar el contrato que había firmado contigo. Y ya depende la potestad del acreedor, ¿verdad? Yo como acreedor prefiero renegociar y que me siga pagando a que no me pague, ¿verdad? Entonces, yo como acreedor digo, ok, las condiciones iniciales eran, por ejemplo, a 20 años y a una tasa de, disculpen, a 20 años y a una tasa de 15% anual. Eso se hace complicado para ti. Ok, ya no 20, sino 30 años. Ya no 15, sino 12% anual. ¿Qué he hecho? He negociado, he renegociado nuevas condiciones sobre el mismo contrato. He modificado el contrato inicial que había firmado. Con lo cual, ¿qué estoy modificando? Tasas, condiciones en lo que son tasas e intereses. ¿Sí? Y otras cosas más se pueden hacer, no hay ningún problema. Acá se puede hacer periodo de gracia, otras cosas más. Pero te estoy hablando lo principal que siempre se negocia. Pues. Luego hablamos de la refinanciación. En la refinanciación también hay una deuda de por medio. También hay un problema de pagos. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Yo le toco pues a mi acreedor, le digo, ¿sabe qué? Mira, estoy teniendo problemas. Lo que tú me diste no me ha cubierto mi necesidad real. Y por ahí estoy teniendo problemas. Sí, por ahí estoy teniendo problemas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le pido, ¿sabes qué? Mira, necesito más liquidez, más dinero para poder de alguna manera cumplir contigo y cumplir las obligaciones pendientes que quedaron pues ahí, que quedaron ahí. Mi acreedor, si me dice ok, ¿qué voy a hacer yo? Voy a firmar un nuevo contrato, ¿sí? Un nuevo contrato con nuevos plazos, nuevas condiciones, nuevas tasas de interés. Por un lado, ya tengo una deuda antigua que ya tiene sus condiciones, sus propias condiciones, y le sumo un nuevo contrato, una nueva deuda. ¿Qué puede pasar? Dos cosas. Que lo nuevo que me están generando, que me están dando, que me están prestando, cubra al 100% la deuda antigua. Entonces, me quedo con la deuda nueva. O en su defecto, lo nuevo que me están prestando cubre una parte de la deuda antigua. Y ahora tengo deuda nueva. Es decir, tengo dos deudas. Puede pasar las dos situaciones. ¿Sí? Puede pasar las dos situaciones. Generalmente se refinancia a un agente económico deudor que tiene buen historial, que de alguna manera no ha tenido atrasos y que, obviamente, proyectando todo, pues va a poder pagarme, ¿verdad? Va a poder pagar. ¿Ustedes han escuchado el tema de pagas una deuda con otra deuda? ¿Han escuchado alguna vez ese tema? ¿Pagas una deuda con otra deuda? ¿Han escuchado ese tema? A ver, un ejemplo, a ver, chicos, que ustedes, que de su día a día o que han escuchado en el tema familiar de ustedes. Pagas una deuda con otra deuda, para que me entiendan un poquito y aterricemos un poquito más lo que es la refinanciación. Pagas una deuda con otra deuda. ¿Alguien por Profe, ahí? creo que es cuando por pagar una deuda generas otra, por muy redundante que suene, sino que necesito pagarle al banco, le pido a, no sé, un prestamista, agente externo X, y pago la deuda, pero voy a terminar adeudándome con otra persona y probablemente con un interés mayor. Y luego, como no cuento con el dinero, voy a tener que generar otra deuda para pagarle al que me ayudó en un primer momento y así se genera un bucle. Un Por círculo, un círculo vicioso de nunca acaba, ¿verdad?
un chamo millonario, un colombiano que te lleva la moto, como dicen algunos, ¿verdad? No, de verdad, no es broma, tengan cuidado. Algunos de ustedes, no sé, o sea, algunos de ustedes en algún momento me han consultado, profe, y los prestamistas, tengan cuidado. Ese dinero no se sabe su procedencia, ese dinero puede ser narcotráfico, ese dinero puede ser de lavado de activos, ese dinero puede ser de cualquier lado. Y si no hay ningún registro, tú no tienes ningún respaldo, ningún aval. Tengan cuidado con eso. Vamos a la formalidad. Vamos a la formalidad. Muchos de sus familiares deben tener su tarjeta de Ripley, su tarjeta de Saga, su tarjeta de Oasis, ¿verdad? Deben tener. Muchas de estas tarjetas, ¿qué te hacen? Te dan efectivo, ¿verdad? Tienes tu CBS, tu cuota del mes en Ripley. ¿Qué haces? Pasas tu tarjeta de Saga, sacas plata y pagas tu deuda de Ripley. Pagas una deuda con otra deuda. Al final tienes dos deudas. Eso también pasa en el tema, pues, del Estado, ¿verdad? Pero en este caso, pues hay que hacerlo a bien, pues si tú vas a refinanciarte, pues tienes que saber que la proyección de tu nivel de ingresos va a cubrir tu nueva proyección de tu nueva deuda, ¿sí? Pero pasa mucho. Eso pasa bastante en la vida real de las personas. Por eso mucha gente nunca acaba de pagar sus deudas, ¿sí? Nunca acaba de pagar sus deudas porque utilizan de una manera incorrecta el crédito, ¿sí? El crédito de consumo, ¿sí? El crédito de consumo que es lo que paran sacando, ¿sí? Ten en cuenta eso. Sí, sí, pasa bastante eso. Creo que algunos bancos te llaman y te dicen, te hacemos una refinanciación, pagar tu deuda, pero sí, sí, todo tiene truco, todo tiene truco. O sea, firmas un nuevo contrato con nuevas condiciones, amortizas lo anterior un poco, tienes otra nueva deuda. Al final tienes otra deuda. Lo único que hacen es, ok, señor, ¿sabes qué? Esto de acá paga menos, le doy más dinero, paga menos, se elimina esto, pero tienes otro contrato. Al final, ¿qué has hecho? Refinanciar, pues. Te has hecho refinanciar. Tengan cuidado de eso, porque es un círculo vicioso, pues. Tú tenías una deuda de 5 años y al final acabas ahorita, tú supuestamente, he pagado la deuda anterior, pero ahora ya no tienes 5, ahora tienes 15 años. Adelante para pagar deuda. Tengan cuidado eso, ¿sí? Por favor, lean bien eso sus familias o vean bien eso sus familiares. Vamos con el tema del comercio internacional. ¿Qué es el comercio internacional? Las operaciones de intercambio que hacen los residentes con los no residentes, los peruanos versus los foráneos, ¿sí? Foráneos, ¿sí? ¿Qué se intercambia? De todo, pues. Se intercambian bienes, se intercambian servicios, se intercambian factores, ¿sí? Entre países, entre empresas, entre personas naturales, entre bloques económicos, ¿verdad? El Mercosur versus la Unión Europea, una empresa de acá peruana versus una empresa norteamericana, etc., ¿sí? Entonces tenemos eso. ¿Qué causas genera esta actividad llamada comercio internacional? Por ejemplo, las diferencias en las condiciones de producción. Pues no es lo mismo la capacidad instalada de China que la capacidad instalada de Perú. Pues China tiene su capacidad instalada, lo último de tecnología, innovación, entonces ellos tendrán para generar excedentes, ¿verdad? Ellos tendrán para generar excedentes. Los países no se autoabastecen. Les pregunto a ustedes, ¿producimos medicinas? ¿Producimos medicinas? ¿Producimos harina de trigo? ¿Qué creen? ¿Producimos medicina? ¿Producimos harina de trigo? ¿Producimos? Sí, aunque no crean, producimos medicinas, pero no alcanza. Y la mayoría de medicinas son genéricos. ¿Producimos electrodomésticos? Sí, producimos electrodomésticos. Ah, es otra cosa que no compres. Ahí está tu marca Goldes, ahí está tu marca Reco, ahí está varias marcas. Es otra cosa que no compres. Pero no alcanza, pues. O sea, no alcanzar, importamos, ¿verdad? Importamos, definitivamente. Al frente de San Marcos, estás acá, entre Universitaria y Venezuela, te paras ahí, al frente, a la izquierda, hay un tremendo plant, una fábrica. Ese es un laboratorio peruano. Produce Genfar, si no me equivoco, algunas medicinas que ustedes por ahí deben conocer, que son sus estuches blanco con rojo. Ahí tenemos eso de ahí.
¿Sí? Listo. Entonces sí producimos mototaxis, producimos, es otra cosa que no lo producimos en las cantidades. ¿Producimos alimento balanceado para animales? Sí, pero no alcanza, pues. Por ejemplo, muchos de ustedes en algún momento hemos hablado del tema del pollo, del pavo, todas esas cosas, ¿verdad? ¿De qué comen? De alimentos balanceados, pues, como el maíz y algunas cosas más que le agregan a ese alimento, pero ese alimento se produce acá, pero no alcanza, pues. ¿Y de dónde proviene? De Estados Unidos. Si en Estados Unidos hay una inflación que hace que esos productos sean a precios altos y acá llega con una tasa de cambio que está a 4.10 o a 4 o a 3.90, cuando tú compres tu pollito en el mercado, ¿qué va a pasar? Ya no te compras un pollo, ¿verdad? Ahora solo el pescuezo y el espinazo, porque es lo único que te alcanza. Entonces, ahí está el problema, ¿verdad? Ahí está un poquito el problema. Por eso me acuerdo, una de las preguntas que me hicieron a uno de los chicos es la inflación importada. Ay, bueno, me hacen preguntas que a veces no sé si te va a venir en algún examen de admisión, pero bueno, es la inflación importada, por si acaso. Es la inflación importada. Entonces, los países no se autoabastecen, pues definitivamente China, que produce de todo para todos, de todo para todo el mundo, no se autoabastece pues en materia prima, en insumos, compra de todos, compra de Perú minerales, pues, compra de Perú vegetales, compra de Perú recursos naturales, porque no se autoabastece, pues. Costos diferenciados. Definitivamente este concepto es importante, pues si tus costos son más bajos que tu competencia, ¿qué va a pasar? Tu precio va a ser más bajo y comparativamente frente a los demás, tu producto se va a vender, pues tus márgenes de ganancia van a ser mayores, ¿sí? China, ¿cuánto produce? Mientras el Perú produce un polo por minuto, China, ¿cuántos polos produce por minuto? Te puedo producir 1.000 millones de polos por minuto. Miren sus costos unitarios de producción. ¿Cuántos serán? Por eso es imposible competir con China, ¿verdad? Por eso, y muchos ceros más, Dayana, y muchos ceros más. Por eso los costos unitarios. Por eso un producto chino comparativamente con cualquier otro producto es mucho más económico, ¿verdad? Tienen un amplio margen para jugar con los precios y cualquiera quisiera tener un producto chino porque es más económico, ¿verdad? Más económico. Diferencia de gustos y preferencias. Los gustos y las preferencias hacen, ¿sí? Los gustos y las preferencias hacen que se produzcan. ¿Por qué constantemente se sigue produciendo televisores? Porque quiero mayor conectividad. Quiero que me pueda conectar a Amazon, a Netflix, a las redes sociales. ¿Por qué se siguen produciendo celulares? Si ya pues hay más celulares que seres humanos en el mundo. ¿Por qué no? Ahora la última aplicación, que se va a escuchar el mejor sonido, que mejor conectividad, que ahora ya es como una computadora. ¿Por qué esto, el otro? Por los gustos y preferencias, ¿verdad? Por los gustos y preferencias. Ok, tengo esto, no, pero yo quiero inalámbrico. No tengo esto, pero yo quiero que sea dos cositas en mis oídos. Gustos y preferencias hace que constantemente se renueven los productos y servicios a nivel mundial, pues. El exceso y el déficit, pues. China, con su capacidad instalada, tiene para producir y cubrir la demanda interna del país, de los más de 1.000 millones de chinitos con hambre. Y sobra. Ese excedente lo tengo que vender al mundo, pues. Nosotros como país, pues como Perú, pues definitivamente somos deficitarios en los procesos de producción de muchos productos. Producimos pero no alcanza o sencillamente no producimos. Ahí viene el tema de la importación o ahí viene el tema de la exportación. Teorías del comercio exterior. La primera teoría es la ventaja comparativa. Ahí tenemos a nuestro amigo David Ricardo, a lo que ya más o menos les estaba diciendo hace un momento. Los procesos de producción tienen que ser eficientes. Qué significa eficientes? Ya lo vimos en la clase pasada. Producir más con menos. ¿Sí? Producir más con menos. Entonces tengo que ser eficiente. Tengo que, en mi proceso de producción, tener los menores costos de producción. Porque si yo tengo menores costos de producción,
mis precios comparativamente con cualquier otra empresa o estado a nivel internacional van a ser mejores, pues, y me van a comprar a mí, no a la competencia. Entonces, si estoy dentro de ese criterio, pues produzco, exporto, vendo, voy a generar ingresos, divisas a mi economía. Pero si soy ineficiente, tengo mermas, mucho personal, el costo de la mano de obra es alta, todavía no está tecnificado, no me conviene producir, porque si yo produzco a 5 y China produce a uno, pues definitivamente van a comprar un producto de China, a pesar de que mi producto quizás tenga calidad. Van a comprar a un precio de uno. ¿Qué me dice este señor? Pues importa, importa, te va a salir más barato, ¿sí? Importa, te va a salir más barato. ¿Por qué muchos productores de gamarra que antes producían textiles están importando? Porque les sale más barato, pues por la ineficiencia, por la poca capacidad productiva, pues sale más barato importar y más adelante se verá cómo es la cosa. Entonces, eso es lo que nos dice nuestro amigo David Ricardo. Pero yo les pregunto a ustedes, no en todos los procesos de producción el precio es el que determina la compra, ¿verdad? No todo tiene que ver con el precio, ¿o sí? ¿Todo tiene que ver con el precio o hay cosas que no? A ver, ustedes les pregunto. ¿Todo tiene que ver con el precio? No, también hay por necesidad, no habíamos tratado hace unas clases que hay personas que requieren de insulina y que así 50 millones de soles van a tener que comprarla porque si no se mueren. Ustedes están viviendo un ejemplo. ¿La pre, pues, o no? Claro. Ah, directo a la yugular ha sido mi ejemplo. Directo a la yugular. ¿Es más barato? No, pero te da algo adicional que todo lo que está afuera, porque ya en algún momento salió, hasta yo caminando me han dado mi volante. Oye, ciclo extensivo, ciclo superintensivo. Bueno, yo me río nomás. Hasta a mí me da mi volante para entrar a mis super ciclos. La pre te da algo diferente, pues. Te da un valor agregado. La gente que te enseña es la gente que hace las preguntas en tu examen. Ustedes saben eso, ¿verdad? Mucha de la gente que te enseña es la gente que hace las preguntas de tus exámenes. Tienes tu departamento psicológico, tienes a alguien, una tutora que de alguna manera te está orientando, te está resolviendo las dudas, tienes el multichat, que hay un horario fuera de clases que constantemente pueden hacer sus preguntas y tienes definitivamente el ingreso directo. Eso no lo puedes tener en el otro lado. Y definitivamente, pues muchos de nosotros estamos entrenados, como dirían, en el tema de la elaboración de las preguntas de ECOS. Entonces, definitivamente, cuando tú tengas una pregunta en tus semanas, van a ser preguntas que se parezcan a lo que podría ser tu examen. Entonces, ahí tenemos. Ahí está eso, ¿sí? Ya eso no depende de uno, ¿sí? Ya no depende de uno, ¿sí? Entonces, eso se llama valor agregado, pues. Y eso se dio cuenta nuestro amigo Porter al elaborar su teoría de ventaja competitiva. En el intercambio que realizan los agentes económicos, los residentes y no residentes, aparte del costo de producción que te va a permitir tener precios bajos, también está el concepto de valor agregado. Yo quiero el celular con mayor capacidad de memoria. Yo quiero el celular que me dé mayor definición de imagen. Yo quiero el celular que me permita tener un audio como cine. Yo quiero un celular que me permite conectar al internet por mayor cantidad de horas sin necesidad de volverlo a recargar. Eso se llama valor agregado. Y eso es lo que de alguna manera nuestro amigo Porter indica que las operaciones de comercio internacional pues se van a basar. Definitivamente. A ver, póngame nombres de empresas que emplean la estrategia de nuestro amigo Porter. ¿Sí? Póngame nombre de empresas nombre de empresas, ya de frente, vamos, nombre de empresas que emplean la estrategia de ventaja competitiva. Vamos, nombre de empresas. Ya, porque vamos de frente, o sea, así te van a preguntar, no te van a preguntar qué concepto de ventaja competitiva y nada de esas cosas. A ver, nombre de empresas, ya estamos en el mundo. El mundo
La globalización, la internacionalización, todo eso. No, empresa, Marie, empresa. Ya, Samsung y Apple, ¿sí? Empresa. ¿Por qué siguen fabricando celular? Oye, te doy el celular, ahora que se dobla y lo puedes poner, valor agregado. Ya, pues a veces tiene su celular que ya no sabe, oye, ¿dónde lo meto? Pues no mete en mi bolsillo. Como billetera, lo puedes cargar en cualquier lado. Valor agregado. Te doy un auto, pero ese auto tiene pantalla 10 pulgadas. Valor agregado. Conectividad a Internet. Valor agregado, ¿sí? Valor agregado. Tienes Netflix que se supone que está desarrollando su línea de gamer, ¿verdad? Su línea de juegos. Valor agregado. Porque o la película o los juegos, ¿sí? O las películas, los juegos. El BCP, pues, el BCP, puedes unirte al BCP por Yape, puedes unirte al BCP yendo a una oficina, puedes unirte al BCP por internet. Valor agregado. Si me han entendido, ¿verdad? Si me han entendido eso, o sea, abrir una cuenta o hacer operaciones, transacciones en tu celular, directamente en la computadora, en esta caso sobremesa, etc. Eso se llama valor agregado. Como el cevichito, exactamente, valor agregado. Muy bien, como el cevichito, exactamente. Como por ejemplo, cuando tú te sientas y en vez de darte la lista, en la mesa está el código QR, ¿verdad? Y puedes ver directamente los precios y la lista de productos. Valor agregado. ¿Sí? ¿Sí? Ya me han dado ejemplos. Muy bien, chicos. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Sí? Eso es. Eso se llama valor agregado. Pero algo muy importante que nuestro amigo Porter nos indica, el valor para llegar a este concepto de valor agregado se requiere innovación, se requiere tecnología. En pocas palabras, hay que invertir, pues, hay que pensar, ser creativo, ser innovador e invertir, pues. Para yo llegar a una producción o hacer un celular tipo Samsung, ¿cuánto invertí en Samsung? ¿Cuánto invierte en un laboratorio? ¿Cuánto invierte Huawei? ¿Cuánto invierte BCP? Para tener los productos y servicios y constantemente cambiarlos o modificarlos de acuerdo a cómo van las tendencias del mercado. Eso es importante. Entonces, país, economía que quiere dar el siguiente paso, necesita desarrollar eso. Pero ¿cuál es nuestra realidad nosotros generalmente? Somos un país mayoritariamente primario, mayoritariamente extractivo. El tema manufacturero chiquitito nomás, dentro de nuestra producción. Entonces, él recomienda ponerle empuje al sector secundario de la economía, ponerle empuje desde el punto de vista de la innovación, de la tecnología y todo el desarrollo que pueda generarse. ¿Sí? Listo, continuemos. Pero bien, bien por el ejemplo del cevichito, ¿sí? Bien, también. O sea, esa es innovación y creatividad, pues. Hay que pensarlo un poco, ¿verdad? No necesariamente necesitas plata, necesitas un poco de ingenio, ¿verdad? Formas del comercio internacional. Importar y exportar. Si importo, compro. Si exporto, vendo. ¿Qué se vende? Tangibles. Se exporta tangibles, mercaderías, ¿sí? Hechas en el país. Y se importa, pues algo que está hecho fuera, ¿verdad? ¿Qué he importado últimamente? Vacunas. ¿Qué estoy importando últimamente? Mascarillas. ¿Qué he importado últimamente? Implementos para el cuidado en el tema de la salud. ¿Qué estoy exportando ahora que está el boom, los precios de los minerales? Los minerales, pues, el oro, la plata, el cobre, etc. ¿Sí? Ahí tenemos todo eso ahí, por favor. Cuando hablamos de las actividades de exportar e importar, hay una clasificación que ustedes tienen que entender y tienen que ya dominarlo. ¿Sí? Al hablar de exportar, hablamos de que esto se clasifica en dos, exportaciones tradicionales y no tradicionales. ¿Sí? Tradicionales y no tradicionales. Y cuando hablamos de importar, lo clasificamos en tres. ¿Qué importamos? Bienes finales, bienes de capital
insumos y materia prima y materiales de construcción. ¿Sí? Entonces, repitamos. Cuando hablamos de exportar, esas exportaciones dentro de las cuentas nacionales se clasifican en tradicionales y no tradicionales. ¿Qué es algo tradicional? Es algo que ya lleva tiempo pues exportándose. Es algo que de alguna manera no tiene proceso mucho en el tema de valor agregado, con lo cual básicamente es sacar, quizás le envuelves algo y lo llevas afuera, pues. Principalmente somos un país mayoritariamente exportador de productos tradicionales, café, oro, plata, cobre, productos agrarios, etc. Cuando hablamos de esto de acá, a ver, estamos hablando de, a ver, para yo ver, si estoy ciego ya no veo, productos tradicionales y productos no tradicionales. Si se dan cuenta, que mayoritariamente exportamos, por ejemplo, miren los productos tradicionales, exportamos casi el doble de productos tradicionales, y esto está al cierre del 2020, chicos, miren. El 2020, 29.405 millones de dólares americanos se exportaron. Y productos no tradicionales, 12.887. ¿Sí? Antes que me olvide, ¿sí? Antes que me olvide. Si ustedes, cuando vean ustedes los diferentes cuadros que se tengan, por ejemplo, de importación y exportación, van a ver que, ¿qué es lo que se hace? Se totaliza, ¿sí? O sea, yo no pongo exportado 500 barras de oro, no pongo eso. ¿Yo qué pongo? O sea, tengo 500 barras al valor de mercado. En ese momento lo totalizo en dinero. Y ese dinero es en moneda americana, ¿sí? Todos los cuadros que ustedes van a ver siempre van a estar totalizados en... Oye, pero si lo vendía a la Unión Europea en euros, pues al tipo de cambio. Si lo vendía en yenes, al tipo de cambio, ¿sí? ¿Sí? Tienes que hacer eso, por si acaso. O sea, no van a ver ustedes 500 barras, no. El total en monto monetario, ¿sí? Por favor, eso tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, prácticamente más del doble han sido productos tradicionales, ¿sí? Tradicionales. Y luego están los productos no tradicionales. Son aquellos pues que tienen poco valor agregado, son aquellos que son de exportación reciente, por ejemplo, cebollas, alimentos congelados, mangos en conserva, espárragos, uvas frescas, etc. ¿Sí? Y ahí tenemos directamente todo eso de ahí, ¿sí? Y ahí tienen toda una lista. A ver, un consejo y un tip. Ustedes tienen esta información. ¿Dónde podrían reforzar un poquito más esto? ¿Por qué es importante esto? Porque esto es algo que ya les está pidiendo. O sea, si ustedes revisan, esto antes como detalle no estaba en los anteriores temarios, ¿verdad? Ahora sí, pues, ahora sí ya están pidiendo esto. Vayan a la página del INEI, a la página del INEI, inei.go.pe, van a entrar a la página principal, en la parte derecha, a la mitad, a la parte derecha van a ver un montón de conceptos. Van a tener como flechita. Le hacen clic, clic, clic y van a ver conceptos. Producción, empleo, pobreza, indicadores generales de la economía, y por ahí les van a ver un cuadrito que dice exportación e importación. Hacen clic y bajan el PDF. Les va a ayudar para que ustedes tengan, ¿sí? Porque ¿quién no sabe que de repente les comienzan a poner nombres? Oye, el arándano, la fresa, el espárrago, y ahí ustedes van a tener un poquito más a detalle estos productos, ¿sí? Para ayudarlos, chicos, ¿sí? Para ayudarles les puede servir eso. Pero acá con esto es suficiente, pero quizás preferible que tengan más a que por ahí les falte información, ¿sí? Entonces tenemos eso de ahí. Continuemos. Vamos con otro concepto, ¿sí? Vamos con otro concepto. Hoy no, pero sí, hay uno, falta uno, ¿verdad? Ah, ya, listo. Y importaciones, ¿ves? Ya me estoy yendo por un... Ya hemos hecho. Ahora viene el tema de las importaciones. A ver, ¿cómo yo les dije clasificamos las importaciones? Bienes de consumo, insumos, materia prima o material de construcción,
bienes intermedios o bienes primarios, todo entra acá. Y bienes de capital. A ver, ejemplos de bienes de consumo, ¿sí? Ejemplos de bienes de consumo, chicos. A ver, ejemplos de bienes de consumo que ustedes me puedan poner, que sean bienes de consumo dentro del territorio nacional. Estamos hablando de importaciones, ¿sí? Importaciones. ¿Nada? ¿Ninguna idea? Harina de trigo, ¿podría contar? Pero eso ya es un insumo. A ver, primero empecemos por la definición. Empecemos por la definición de qué es un bien de consumo. Es algo ya elaborado, es decir, es un bien económico que está listo para usar, extinguir y ya no hay más, o sea, ya no hay ningún proceso. O sea, yo como usuario soy el usuario final. No hay ningún proceso posterior. A ver, un Carros. electrodoméstico, un carro, un electrodoméstico, ¿ves? Con la definición cambia la respuesta, ¿verdad? Ya estamos yéndonos para otro lado. El electrodoméstico, el carro, ¿sí? Por ejemplo, la medicina, las vacunas, ¿sí? Ahí tenemos eso. La ropa que te compras en Ripley, Saga o Ashley, Made in China, Made in Taiwán, Made in Indonesia, ahí está. La compras, la usas, es un bien final, ¿verdad? Es un bien final. A ver, insumos, vamos, que es lo primero que me estaban diciendo, ¿verdad? La harina, pues, la harina. ¿Hay harina para fabricar pan? Sí, pero no alcanza, se importa. ¿Hay alimento balanceado? ¿Producimos alimento balanceado para las aves? Sí, pero no alcanza, se importa. ¿Qué viene a ser un insumo? La papa, pues. Somos el origen de la papa a nivel mundial. ¿Importamos papa? A ver, ¿qué me dicen? ¿Importamos papa? ¿Qué me dicen? ¿Importamos papa? Y Sí, aunque parezca ilógico, importamos papa y mucha de esa papa es la papa precocida. ¿Sí? Mucha de esa papa proviene de tu McDonald's, de tu Kentucky, de todas esas franquicias que ustedes ya conocen, ¿verdad? Sí, suena ilógico, importamos hasta eso, para que vean, para que vean. Entonces, ahí tenemos eso, ¿sí? Les estoy dando ejemplo. Bienes de capital. Vamos, chicos, bienes de capital. Esa niña es de mi época, ¿verdad? De Full House, 3x3. Una de las gemelas Olsen. A ver, en una mina, pues, una mina. Las excavadoras, las retroexcavadoras, los volquetes. ¿Eso producimos? No. Bienes de capital, ¿verdad? Bienes de capital. ¿Sí? Por favor, pongan nombres. ¿Sí? Pongan nombres. Entonces, recapitulando. Cuando hablamos de exportación, tradicional y no tradicional. Cuando hablamos de importación, bienes de consumo, insumos o materia prima o bienes intermedios o bienes primarios y material de construcción también está ahí, y bienes de capital, ¿sí? Bienes de capital. Listo, chicos, ¿sí? Ya les he dado un tic, donde pueden entrar un poquito más al detalle esto, si quieren profundizar, ¿sí? Si quieren profundizar por ahí, ¿sí? No saben, tú no sabes, pero están en el examen de admisión. Obviamente ahí ya saben que les puede pasar algunas otras cositas más, pero les va a ayudar, ¿sí? Esa, esa pista por ahí. Elementos del comercio internacional. El primer elemento es el dinero, pues, ¿sí? Es el money. Sin money no se hace nada. Pero cuando hablamos del comercio, ¿sí? Ah, Chantal, ¿cómo lee entre palabras, verdad? ¿Cómo lee entre palabras? Definitivamente. A ver, si tú tienes algo nuevo, a ver, si tú tienes algo nuevo en tu temario como docente, ¿no lo utilizarías para preguntar? Definitivamente, pues entonces utilicen. Entonces, el money, el dinero.
Cuando hablamos de transacciones en comercio internacional, hablamos de divisa. ¿Qué es la divisa? Es una moneda extranjera, ¿sí? Es una moneda extranjera. Sí, es una moneda extranjera. Obviamente, si yo soy Perú y hago transacciones con la Unión Europea, de repente me hago las transacciones en euros, pues. Si yo estoy con Estados Unidos, hago las transacciones en dólares americanos. Y de repente, si estoy con Australia, dólares australianos, ¿verdad? Entonces, hablamos de las divisas, ¿sí? Hablamos de las divisas. Las reservas internacionales, ¿sí? Las reservas internacionales. ¿Quién maneja las reservas internacionales en un país? ¿Qué institución se encarga de manejar las reservas internacionales en un país? A ver, chicos, ¿qué institución? Eso ya lo vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. ¿Cómo se llama la institución que maneja las reservas internacionales en los países? Es común a todos. El Banco Central de Reserva, ¿verdad? El Banco Central de Reserva del Perú. ¿Qué son las reservas? La cantidad de dinero y metales preciosos que tiene el Estado, tanto dentro del país como fuera del país. Acuérdense, no es que yo el Banco Central de Reserva me quedo cruzado de manos tratando de manejar la política. También hago mis inversiones, también genero dinero con el dinero, pues gracias al dinero me he comprado el oro y el oro como su valor aumenta en el tiempo, pues he generado más riqueza, ¿verdad? También hago operaciones de divisas, compro moneda extranjera, también hago diferentes inversiones con certificados, etc. Eso también es importante. ¿Por qué son importantes las reservas internacionales? Porque como su propio nombre lo dice, son reservas que tiene un Estado para asumir determinadas obligaciones. Es un recurso que tienen los estados para asumir determinadas obligaciones, recurso de emergencia. O en su defecto, una de las cosas que te piden las instituciones crediticias a nivel mundial, por ejemplo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, es cómo están tus finanzas, cómo están tus cuentas. Si, por ejemplo, tienes algún problema tú, ¿con qué me puedes pagar? Ahí están mis reservas. Si tengo buenas reservas, mi tasa de interés va a ser buena, horrible. Buena, pues, porque tengo el respaldo. Por ejemplo, en el 2020 vino la pandemia. Nos agarró fríos. Nos agarró fríos a todos. De la noche a la mañana, castigado. Ni su papá, ¿verdad? Les ha castigado tanto. Castigado, no puede salir, cerrado todo. ¿De dónde cree que salió parte del dinero para comprar las vacunas? Para comprar oxígeno, para tratar de equipar un poco o en algo los centros médicos en el país. Parte de las reservas, pues se licuaron para tener liquidez y poder obtener. Y directamente a otra parte de deuda que asumió el gobierno peruano, ¿sí? Entonces tenemos eso de ahí. Sigamos. Luego está el derecho especial de giro. Este es un instrumento financiero que es utilizado por los países que pertenecen al Fondo Monetario Internacional. Les explico un poco. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? O mejor dicho, ¿cómo funciona el Fondo Monetario Internacional? Como su propio nombre lo dice, es un fondo generado con los aportes de sus países miembros. Cada cierto tiempo, cada país mensualmente aporta una determinada cantidad. Hacen como la chanchita, ¿sí? Cada país aporta una determinada cantidad. El aporte depende pues del grado de la economía del país. Pues no es lo mismo Estados Unidos que definitivamente Perú. Pues el aporte de Estados Unidos es mucho más mayor que el aporte de Perú. Entonces, se forma un fondo común y gracias a ese fondo común se pueden hacer los diferentes préstamos a los países miembros. Definitivamente, yo puedo asumir, tengo este instrumento financiero que lo puedo tomar o sencillamente no lo puedo tomar. Pero ¿por qué es importante los derechos especiales de giro? Porque un país en sus transacciones se vale de dinero, pues. Y si yo tengo déficit en la balanza de pagos, significa que mi economía ha ingresado menos dinero de lo que directamente ha salido. Entonces, falsa liquidez. Y yo, si asumo liquidez, esa liquidez ¿a dónde la voy a enviar? Al mercado.
entonces los agentes económicos van a poder tener más dinero. Y al tener más dinero, más producción, más ingresos, más exportaciones y más transacciones comerciales con los diferentes agentes fuera y dentro del país, ¿sí? Por eso esto también mueve el comercio internacional. Y el tipo de cambio es muy importante, ¿sí? Es muy importante. En algún momento por ahí me pusieron el pollo. ¿Por qué creen que el pollo cuesta tanto? ¿Por qué creen que el pollo cuesta tanto? A ver, ¿por qué creen que el pollo cuesta tanto? Porque sigue costando, ¿verdad? ¿Cuánto está el pollo? A ver, en su barrio, ¿cuál es el Hoy costo más estaba barato? 8.70. 8,70. Uy, qué bien, qué bien. Ya, pero igual está caro. O sea, el Sí, pollo, ¿cuánto estaba? por Antes, la importación del alimento balanceado, seguramente. exactamente, exactamente. En el multichat, alguien por ahí me dijo, profesor, ¿qué es la inflación importada? Eso es lo que estamos hablando, pues. Estados Unidos también está en unos niveles de inflación, pues, recontra altos. Los precios están elevados en Estados Unidos. Entonces, si yo soy un exportador, estoy trayendo alimento balanceado para las aves con precios altos. Y si acá el tipo de cambio subió a 4.10, ya no 3.50, ¿qué va a pasar? Mucho más se va a elevar ese costo, ¿sí? Entonces, el tipo de cambio para la familia, pues entonces cuando tú vayas a comprar tu pollo 9, 9.10, 9.50, 10, 10.50. Ya no compras un pollo, compras que patita, espinazo y pescuezo, como mucha gente a veces hacía, ¿verdad? Ya no, o donde yo vivo está 8, 9, sí, 8, no. Depende del barrio, Dane, depende del barrio, ¿verdad? Ustedes saben que depende del barrio. Un Plaza Vea no sé, en Surco es diferente que un Plaza Vea en el Cercado, ¿verdad? El precio es diferente. Entonces también igual pasa lo mismo con los mercados, ¿verdad? Depende del mercado, depende de dónde vives, también el costo, ¿verdad? También pasa. Ah, para mi perro y era para el caldo. Sí, pues. Antes eso que era huesito, pellejito, patita, era para el perro. Ahora es para el caldo nomás, para nosotros, para que agarre sustancia la sopa. Tu sopa de pollo sin pollo, ya tiene solo con hueso nomás, pero sustancia agarra. Listo. Entonces el tipo de cambio es muy importante, pues, porque si el tipo de cambio se eleva y si viene algo de afuera, ¿qué va a pasar con la gente de acá? La va a sufrir, pues. La medicina te cuesta más caro, el alimento balanceado te cuesta más caro, la ropa te cuesta más caro. Pero ¿quién gana? El que exporta, pues. Porque antes por cada unidad de dólar le daban 3.50, ahora por cada unidad de dólar le dan 4.10. ¿Y quién se perjudica? El importador, con el tipo de cambio, ¿sí? Listo, vamos, continuemos. Luego tenemos el arancel. El arancel es el pago que se hace por ingresar mercaderías al país, sea donde sea. Pagas al arancel. ¿Quién lo cobra? Lo cobra aduanas, la Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas, que depende de la SUNAT. Entonces, tú ingresas productos, tienes que pagar arancel. Y en su texto dice el arancel ad valorem y el arancel específico. ¿El ad valorem qué significa? Te cobro un porcentaje. Ok, tú has ingresado 100 unidades. El 5% del valor de esas 100 unidades es impuesto al Estado. Un porcentaje. ¿Y específico qué significa? Ok, por ejemplo, un monto. Ya te pongo el monto que debes pagar. Por ejemplo, por cada unidad que importas, me pagas $10. ¿Sí? Tenemos que eliminar los aranceles como Singapur. Sí, pues, o sea, si tú te vas, ya bueno, me estás llevando por otro lado. Si tú te vas un poquito a ver la actividad de comercio internacional y a ver los desarrollos como de países, pues Singapur es un modelo, ¿verdad? Es un modelo en lo que es el económico, en lo que es social, en lo que es todo, ¿verdad? Ahí tienes un pero eso ya depende, pues, o sea, si tú eres un país en vías de desarrollo o pobre, pues no puedes eliminar al 100% los aranceles. Están los acuerdos de integración, que lo vamos a ver dentro de un momento, ¿verdad? Los acuerdos de integración. Listo. Tenemos los aranceles. Continuemos. Vamos con el siguiente. Ok. ¿Quién está?
Listo, ya. Tengo la estructura, la balanza de pago, ¿sí? Entonces, bueno, estamos en otro tema, salto a otro tema. ¿Qué es la balanza de pagos? Es un documento contable, estadístico, histórico, que registra las transacciones de los residentes versus los no residentes, ¿sí? Todo registro, acuérdense, no es en cantidad, sino son en valores monetarios. ¿En qué moneda? Dólares americanos, ¿sí? Eso acuérdense. Todos los cuadritos que van a ver siempre van a ser en dólares americanos y en valores monetarios. No te dicen, oye, se han importado 5 carros. No. El valor de esos 5 carros vas a tenerlo registrado en los cuadros, ¿sí? Entonces ten en cuenta eso. Entonces, la balanza de pagos es un documento elaborado por el Estado peruano, ¿sí? El Estado peruano y directamente registra las transacciones, diferentes transacciones entre residentes y no residentes. Y ahí tenemos la estructura, ¿sí? Ahí tenemos la estructura de la balanza de pago. Cuenta corriente, financiera, excepcional, errores y omisiones y flujo de reservas. Y dentro de la cuenta corriente, todo lo que tienen ahí, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollarla cada punto. Listo. La balanza en cuenta corriente, ¿sí? La balanza en cuenta corriente. Primero está la balanza comercial, ¿sí? La balanza comercial. ¿Qué dice el texto? Registra los intercambios, exportación e importación de bienes entre un país y el resto del mundo, ¿sí? Entre un país y el resto del mundo. Entonces, a tener en cuenta esto. ¿Por qué es importante esto? A ver, ¿por qué es importante esto? Porque ¿qué estamos exportando? Tangibles, mercaderías, bienes económicos. Si yo exporto más de lo que importo, voy a tener una balanza positiva, de superávit. ¿Qué significa eso? Que han ingresado más divisas de las que han salido. Si yo importo más de lo que importo, voy a tener una balanza negativa, en déficit. Están saliendo más divisas de lo que están ingresando. Y si yo importo y exporto en la misma medida, pues tengo una balanza equilibrada. Vamos al cuadrito. ¿Qué dice el título del cuadro? ¿Qué dice el título del cuadro? A ver, por favor, ¿qué me puede decir? ¿Qué dice el título del cuadro? ¿Sí? ¿Qué dice el título del cuadro? A ver, ¿qué dice el título del cuadro? Ay, uy, ya, ya, ahí está. Profe, ponga el cuadro, pues, yo hablando como loco. Ya, ¿qué dice el título del cuadro? A ver. No, no, ¿dónde dice balanza comercial en el cuadro? No. No, no, profe, es que no lo había puesto. Dice Ya valores vi. en millones de dólares. Exactamente. FOB. Dice esto. FOB. Ya. ¿Sí? Dice eso. Valor FOB. FOB. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a registrar, gracias, Dani, voy a registrar el valor de la mercadería exportada, pero no voy a registrar lo adicional que va con la mercadería. ¿Sí? Escúcheme. Voy a registrar el valor de la mercadería exportada, pero no lo adicional o anexo a la mercadería. Por ejemplo, se exporta un producto, no sé, una máquina a un país. Pregunto, ¿la máquina se teletransporta? ¿La máquina se va solita? No, Hay que pagar adicionales. claro. Flete, transporte, seguros, reaseguros, etc. Ese adicional, transporte, seguro, reaseguro, etc., eso se lo va a registrar en otra balanza, que es la balanza de servicios. Para evitar la doble contabilidad, acá solo se registra el valor de la mercadería. Todo lo conexo que va con la mercadería se registra en la balanza de servicios. ¿Sí? Por favor, chicos. Entonces tenemos eso ahí. Con esa aclaración, entramos a la balanza de servicios. ¿Sí? Entramos a la balanza de servicios. Entonces, ahí tenemos la balanza de servicios. ¿Qué me está diciendo? Que registro las exportaciones y las importaciones.
Ya dijimos, al registrar las exportaciones, registramos exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales, ¿sí? Tradicionales y no tradicionales. A ver, el registro en las balanzas son constantes, periódicos, actualizables. Cada 3 meses se hace un registro, cada 3 meses se actualiza. Es decir, enero, febrero, marzo, un registro. De ahí continúa hasta tener 4 registros. Miren el 2019, miren el 2019, miren el 2019. ¿Cuántos registros hay? 1, 2, 3 y 4. Y al final tienes un total. Así es el registro. Por eso la balanza de pagos es constante, es modificable, es actual. Te va diciendo exactamente lo que está pasando y lo que ha pasado, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Cada año se hace 4 registros, es decir, cada registro involucra 3 meses. Y al final tienes un total. Tienes las exportaciones. Cuando hablas de las exportaciones, hablas de tradicionales y no tradicionales. Y tienes las importaciones. ¿Qué les dije? Bienes de consumo, insumos y bienes de capital. Y al final tienes la suma y resta. Si se dan cuenta, miren en el segundo periodo del 2020, ¿cuál es el resultado? ¿Positivo o negativo? ¿Cuál es el resultado? ¿Positivo o negativo, chicos? ¿Cuál es el resultado? No ¿Positivo o sé muy bien, negativo? profe. Ah, ¿no se ve bien? Oye, ya ve, espérate, ¿cómo agrando esto? Mm, a ver. No, no, espérate, Creo que no hay dice manera. 0.71. No, no. El resultado que te está dando directamente ahí, sí, el resultado que te está dando directamente ahí es menos 271 millones. En el segundo trimestre del 2020. A ver, ya les he dicho más o menos. ¿Por qué creen que hemos tenido ese resultado en el segundo trimestre del 2020? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna Empezó la idea? pandemia allí. Empezó la pandemia. Cerramos fronteras, cerramos todo, nos mandaron a la casa y al final, ahí vino el tema, ¿verdad? Comenzó a reducirse la producción nacional, el PBI. Por eso esa cifra, ¿sí? Por eso esa cifra, ¿sí? Por eso esa cifra. Profe, o Listo, sea, que si hubo menos 271, hubo déficit comercial. exactamente. Hubo Ok. déficit comercial directamente. Porque ¿qué hicimos en ese momento? A ver, ya que Importamos mascarillas como si no hubiera un mañana. Made in Perú. No. Importamos alcohol, importamos vacunas y comenzamos a importar oxígeno, comenzamos a importar implementos de seguridad. Por eso déficit, ¿verdad? Por eso déficit. Entonces, quiero que de alguna manera vean que los números reflejan algo que en la realidad pasó, ¿sí? Que en los números reflejan algo que en la realidad definitivamente pasó, ¿sí? Entonces tenemos eso de ahí, ¿sí? Listo. Entonces sigamos. A ver qué dice acá. Contenido. Ya, listo. Entonces, quedamos con esto. Luego sigamos con el siguiente punto. Luego tenemos la balanza de servicios, ¿sí? Tenemos la balanza de servicios. ¿Qué registra esta balanza? Los conceptos que ya les dije anteriormente. Todo aquello que va complementando la mercadería en el proceso de traslado y algo adicionales, ¿sí? Conceptos adicionales. Por ejemplo, registra las transacciones de servicio de un país con el resto del mundo. Ok. Su saldo es la diferencia entre el valor de exportaciones y las importaciones. ¿Sí? Importamos y exportamos servicios. ¿Sí? Importamos y exportamos servicios. Y dentro de la balanza de servicios vamos a tener los siguientes rubros: transportes, viajes, comunicaciones, seguros y otros. Sí. Vamos con esto para que entendamos. Por ejemplo, el flete. El flete es el costo de transportar la mercadería de un lugar a otro. ¿En qué rubro iría? Transporte, viaje, comunicaciones, seguros y otros. A ver, chicos, vamos, pongamos nombres. Tienen el cuadrito, pero vamos, explicamos con nombres. ¿En qué rubro iría? ¿En qué rubro iría?
¿Qué rubro iría? Transporte, exactamente. A ver, si ustedes vieron, se levantó en la mañana el Global, ha retransmitido el Mundial de las Olimpiadas de hielo, ¿verdad? El Mundial de Deportes sobre hielo. ¿Vieron? O ya, para no se las tan difícil. Ya, muy bien. Comunicaciones, muy bien. Por ejemplo, los partidos de eliminatoria de Perú. Los partidos de eliminatoria de Perú que se retransmiten acá. ¿Bajo qué concepto? Transporte, viaje, comunicaciones, seguros y otros se registran en el país, en este documento. Comunicaciones, exactamente. A ver, Valentino, importación, exportación. Importación, Importación, porque estamos como... Y cuando Perú juega de local y exportación. Y otros países son los es que ven porque se hace acá. exactamente, muy bien, exactamente, muy bien. Por ejemplo, tú eres una empresa de transporte, ¿sí? Estamos dando ejemplos, ¿sí? Yo creo que una empresa de transportes llevas mercadería a Chile y se malogra en Chile. Y en Chile, pues bueno, reparas la unidad. ¿Bajo qué concepto lo pongo dentro de esta balanza? En cuanto a que dentro de la balanza, transportes o... No, no, está bien, ya lo se- dijiste, respuesta, transportes. Importación, exportación. No, no seguro. Es mantenimiento. Está mantenimiento, estoy reparando una unidad de transporte. Entonces va balanza de pagos, balance de servicio, dentro de balance de servicios, transporte. Dentro de transporte como importación o exportación. Importación, exportación. Estás adquiriendo un servicio de afuera, Dayana, está afuera el servicio. importación. Importación, está saliendo divisa, le estás pagando a alguien de Chile para que te arregle. Llega un barco y comienza a abastecerse combustible acá en el terminal del Callao. ¿Cómo que se registra? Exportación. Balanza de pagos, balance de servicios, transporte, exportación, ¿verdad? Pero para la balanza del barco con bandera panameña, ¿cómo que se registra? Como importación. La importación, ¿sí? ¿Están entendiendo? Chicos, ¿están entendiendo? Prefiero explicarles así para que tengan ejemplos y lo capten, para que lean la teoría y con qué se come, ¿verdad? Entonces tenemos eso de ahí, ¿sí? Listo. Entonces todo eso acá. Ah, y otra cosita más. El consumo que hacen los no residentes en su permanencia en territorio nacional, menos de un año, ¿en cuál de todos estos conceptos lo registro? ¿En cuál de todos estos conceptos lo registro? Exportación. No, pero dime, o sea, transporte, viaje, comunicaciones, seguros y otros, ¿en cuál lo registro? Viajes, ok. ¿Otros? Import- no, viajes. Ok. Viajes, importación o exportación. Export- Está ingresando exportación. exportación, ¿sí? Exportación. Confunde, ¿verdad? Confunde, pero Profe, ¿podría repetir? No, no le entendí. ya. Primero, si el dinero se queda acá, exportación. Si el dinero se va, importación. ¿Sí? Ese es el primer concepto. Ahora, un turista viene, se va a Machu Picchu, consume, compra su souvenir, compra su chocolate, compra su mate de coca, está chactando su coca, compra su chuño, compra su poncho. Todos esos conceptos, todos esos consumos, ¿dónde se registra? Balanza de pagos, balance de servicios, viajes. Pero tengan algo en cuenta, como exportación. Tú te vas a la Ribera Maya,
a conocer la pirámide, a conocer las cavernas que están abajo, para ver si encuentras, no sé, el infierno, como dirían los antiguos por allá. ¿Cómo qué registro esa transacción que estás haciendo tú en tierras mexicanas? Como viajes, pero como importación. Importación, exactamente. Pero resulta que este peruano conoció una peruana y ya lleva 13 meses acá. El consumo que hace del hotel, el consumo que hace de su mate de coca, su chuño, ¿dónde registro? Vamos, vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Nos queda ¿Otro? bastante. Vamos al título. Vamos al título. La balanza de pagos que registra las transacciones entre residentes y no residentes. Si esa persona tiene más de 13 meses, ya se convierte en un residente, con lo cual sus transacciones no se registran dentro de la balanza de pagos. Esa fue una pregunta de examen. Imagínense cómo fue la matanza, ¿verdad? Profesor, ¿podría volver a Dime. explicar? No le entendí. Ah, pero qué cosa, pues dime, qué cosa te explico. No entendí cómo si un peruano conoce a otro peruano en el extranjero sería y el peruano viene a Perú como residente. Ah, lo último que te dije, lo Sí. último que expliqué. Ya, por ejemplo, si un extranjero viene acá y está de turismo, ya sea adquisiciones, compras de, no sé, su champú, su jabón, el hospedaje, y ese periodo de operaciones, de compras, es durante un año como máximo, esa transacción se registra en balance de servicios, viajes. Si soy un extranjero y lo hago acá, como exportación, pues. Si soy un peruano y lo hago fuera, como importación. Pero si ya tengo un año y mi centro de operaciones es acá, y ya vivo acá y me he casado acá, ya me convierto en residente. Con lo cual, mi transacción ya no se registra en la balanza de pagos. Acuérdense, las transacciones entre residentes y no residentes. Yo soy un residente mexicano. Ya llevo acá 14 meses. Le compro a otro residente peruano, que es el que me está vendiendo el chuño. ¿Esa transacción se registraría en este documento? Ya no. ¿Sí? Ya no. Tengan en cuenta. Por ejemplo, soy un español que ya me he casado, tengo acá vida y compro acciones en la Bolsa de Valores de Lima. ¿Esa operación la registro acá, en este documento? ¿La registro acá? No. Estoy tratando de darles algunos tips porque son algunas preguntas que en algún momento vinieron. O sea, si se dan cuenta es una pregunta capciosa y vino y ya imagínense todo lo que pasó en algún momento en Profe, algún ¿cuál fue la examen. anterior pregunta que dijo que vino en examen y que fue matanza? Esa pues, del extranjero, del Ah, extranjero. Esa. Obviamente no te la estoy diciendo con las palabras exactas, pero vino. oh, ya. Por eso, o sea, les estoy dando algo adicional. Soy un extranjero, estoy fuera de mi país, hago compras, adquisiciones, pero acuérdense, esas compras, adquisiciones máximo un año, porque si tengo 13 meses, ya no soy extranjero, me convierto en residente. Y esa transacción ya no se registra en la balanza de pagos. Aunque tu cerebrito dice que sí, en Profesor, viaje, en viajes. Dime, en, hija, te escucho. en caso de los venezolanos, entonces ya no se registra. Sí, si ya tienes más de un año, ya no, pues te Ah, ok. respondí. Sí, sí, tengan en cuenta eso, sí, definitivamente. Ahorita vamos a trabajar con algunas cositas de los celulares, si ustedes quieren en cuenta. Sí. Claro, pues, si ya tienes tu centro de operaciones acá en el país, ya te casaste, ya tienes familias, definitivamente ya tu centro de operaciones principal ya no es Venezuela, es Perú, pues. Entonces ya eres residente. Profe, ¿y en dónde se registra eso? Entonces. Eso se registra Ah, en ya, otras ya. cosas, por ejemplo, que no estamos estudiando ahorita, pero directamente, por ejemplo, en el tema de producción, en el tema del PBI, producción, en el tema de los ingresos nacionales. No lo toco ahora porque no son temas que están dentro de su temario, pero sí, Ya, dentro de los ingresos nacionales
ingresos nacionales o dentro de la producción nacional, ¿sí? Que son otras cosas que tenemos, ¿sí? Entonces, un poquito para jugar, ¿sí, chicos? Entonces, seguros, por ejemplo, obviamente, ¿qué es el seguro? O sea, una seguridad de que, por ejemplo, tu mercadería, seguro contra accidentes, seguro contra robos, seguro contra incendios, de repente está yendo tu mercadería, no sé, se va a Europa y atraviesa el Triángulo de las Bermudas, desaparece, 10 millones de dólares perdido, ahí tienes el tema de seguros, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podría ir en otros? Por ejemplo, temas de investigación de mercado, temas de consultorías tributarias, temas de asesorías, etc. En conceptos, ya que te pregunte otros, ya creo que ya es un poquito malo, ¿verdad? Pero ya más o menos, ¿sí? ¿Qué estoy tratando de hacer? Ir un poquito más allá de lo que tienen ustedes el texto. Porque para mí es fácil hablarle la teoría, pero se han dado cuenta, comenzamos a hacer ejemplos y como comienzan a moverse, esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea, tratar de dar ejemplos para que ustedes tengan un poquito más claro y un poquito ir más allá, ¿sí? Entonces tenemos la balanza de servicios. La balanza cuenta corriente o dentro de la balanza cuenta corriente también está la balanza renta de factores. Bueno, ya ustedes saben qué es lo que son los factores productivos, ¿verdad? Son aquellos que intervienen en los procesos de producción y gracias a ellos podemos generar bienes y servicios. Entonces, ¿qué factores de producción hablamos acá? El capital, llámese fijo, llámese financiero, la mano de obra, ¿verdad? Exactamente. Entonces, los ingresos, los intereses, las rentas generadas por los factores de producción se registran directamente acá, ¿verdad? Directamente acá. Entonces, vamos con algunos ejemplos, ¿sí? Vamos con algunos ejemplos. Entonces, qué me dice el texto? Registra el valor de los ingresos que obtienen los factores productivos de los residentes de un país en el exterior. Tengan en cuenta esto, los residentes de un país en el exterior y los egresos producto del pago de los factores productivos de propiedad de los no residentes en el país. Miren, vean la definición. Parece fácil, pero hay que tratar de entender. Entonces, a ver, una empresa extranjera acá en el país. Mencióneme una empresa extranjera en el país. Mencióneme una. Y hacemos el ejemplo. Mencióneme una, chicos. A ver, ustedes mismos, vamos, hagamos la clase. Metro, ya. Pero Metro es la marca. ¿La empresa cuál es? Ten en cuenta eso. Una cosa es marca y otra cosa es la empresa, la dueña de la empresa. Starbucks, ya. Por ejemplo, de Metro es Cencosud, ¿verdad? O Cencosud. Movistar, ahí está, Movistar, ya, listo, Movistar. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, por favor, chicos. Una cosa es la marca Fanta, Sprite, y otra cosa es la compañía Coca-Cola Company, ¿verdad? Tengan en cuenta eso, no se confundan, por favor, ¿sí? No se confundan en eso, ¿sí? Ya, vamos con Movistar, ¿sí? Movistar. Movistar es una empresa que está en el país, ¿sí? Movistar es una empresa que está en el país, pero Movistar es una empresa extranjera. El capital social, o sea, la plata de dónde ha provenido, de capitales extranjeros. Entonces, Movistar como empresa es un factor productivo, vamos, Movistar como empresa es un factor productivo, chorista, ya, pues ya, a la guerra ya. Ya, quedémonos con Movistar, chicos, ya, vamos, concéntremos ya, Movistar, vamos, Movistar. Es una empresa extranjera que produce en el país. Es un factor productivo. Vamos, recuerden, factores productivos. ¿Es un factor productivo? Sí, acuérdense, gestión empresarial o unidad de producción o empresa, ¿verdad? Es un factor productivo. ¿Cuál es el resultado de la empresa? Beneficio total, ¿sí? Beneficio total, utilidad o ganancia. Esa ganancia, ¿para dónde creen que se va? Parte esa ganancia, porque no todo, ¿verdad? Parte esa ganancia, ¿para dónde creen que se va? Vamos, ¿para dónde creen que se va? Es una empresa de origen, es una empresa de origen
España, Españita, ¿verdad? España. Entonces, parte de la ganancia, sí, ya, listo, no, parte de la ganancia de esa empresa que está produciendo en el Perú se va a su casa matriz, llamada Movistar España, pues. Entonces, está saliendo. Por eso te dice, esa ganancia de esa empresa extranjera en el país se contabiliza como egreso. Profe, pero está produciendo en el país, está generando ingresos, pero parte se va afuera, pues. Por eso se dice, miren ahí, los egresos, producto del pago de los factores productivos de los no residentes en el país. Se va, pues. Por eso, egreso. Añaños. Añaños. A ver, ¿a qué te suena el nombre añaños? A gaseosas, a agua, a energizante. Tiene embotelladoras en el país, pero tiene embotelladoras fuera del país, ¿verdad? Fuera del país. AG, ¿verdad? Tiene embotelladoras. AG, AG no, AG, AG, JJ. Tiene embotelladoras fuera fuera del país, ¿verdad? Entonces, las ganancias de Big Cola, ahora que está Despacito, ¿verdad? ¿Han visto la publicidad de Despacito de Fonsi? Fonsi toma y se inyecta Big Cola por todos lados, ¿verdad? Y no se despeina. Tienen ahí las ganancias de Big Cola y todas las marcas que se manejan en extranjero, en México, en Asia, regresan a la casa matriz de Perú. Se registran como ingresos, ¿verdad? Se registran Ingresos. como ingresos, ¿verdad? Entonces, les estoy dando el mismo ejemplo, pero en los dos sentidos contrarios, ¿verdad? Les estoy dando los dos sentidos contrarios para que me entiendan. A ver, ¿qué más? Como renta de factores. A ver, rapidito. También vino una pregunta, me acuerdo. Una persona que trabaja en una... Ahí está. Una persona que trabaja en una embajada dentro del territorio nacional. ¿Dónde registro el salario que percibe esa persona? Hasta lo que hemos... ¿En qué va? Estoy tocando todo lo que hemos visto hasta ahora, hasta la balanza renta de factores. ¿Dónde creen que va eso? Iría en la balanza renta de factores y dentro de factores como egreso, ya. ¿Por qué egreso? ¿O por qué Porque es ingreso? posible que falta, o sea, yo estoy seguro de que, estaba casi seguro de ponerlo como ingreso porque estoy casi seguro de que su dinero, o sea, el que va a recibir, lo va a gastar acá. A ver, Pero, esa persona, ¿dónde vive? Acá. Está yendo a trabajar a una embajada que puede estar en la avenida Arequipa, que hay muchas embajadas, ¿verdad? Ese ajá, espacito representa, ese espacito, no sé, 300 metros cuadrados representa como si fuera un país. Ese país, llamado, no sé, Argentina, llamado Alemania, le está pagando a un peruano. Ese país está metiendo dinero dentro del Perú. ¿Ingreso o egreso? ingreso. Ah, ingreso. Tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta eso. Listo, chicos. Entonces ahí, igual, por ejemplo, si tienes renta de factores, no sé, por ejemplo, algo por ahí que tengan, ya, una propiedad, pues, una propiedad de un residente fuera del país. O sea, de repente tienes una propiedad directamente en, no sé, en Bolivia, la alquilas, vas a tener una renta. Esa renta ingresa acá, pues sí, ingresa acá. Listo, chicos. Continuemos, continuemos. Balanza de transferencias corrientes. Registra todas las transacciones que no tienen una contraprestación, es decir, no hay que devolver nada. ¿Sí? Por ejemplo, nos donaron vacunas para la COVID, nos han donado gobiernos o nos han donado la ONU, la ONU, diré, la Organización Mundial de la Salud a través del programa, ¿cómo se llama ese programa, amor? A ver, pues, de las vacunas que donaban a los países. COVAX Facility, creo. COVAX Facility. Ay, mi esposa está al costado, pues disculpe. COVAX Facility. Nos donaron vacunas, ¿verdad? Nos donaron vacunas.
¿Cómo se ingresa eso? Se valoriza ese monto y se lo pone acá. Obviamente yo no tengo que devolver vacunas, ¿verdad? Estados Unidos también ha donado vacunas. ¿Qué más? Por el tema de, ya, por ejemplo, el fenómeno niño. A veces pasa, ¿verdad? Que desborda, la gente necesita carpas, necesita agua, necesita implementos de primeras, de cuidado personal, aseo. Eso se registra acá. ¿Qué otra cosa más? Tú eres un peruano, tienes tu familia en Estados Unidos y tu familia en Estados Unidos te envía dinero. Eso se registra acá. ¿Sí? Se registra acá, directamente se registra acá, dentro de esta balanza. Y registramos bajo dos conceptos, ingreso o egreso, ¿sí? Ingreso o egreso, ¿sí? Ingreso o egreso, ¿sí? Acuérdense, ingreso o egreso. Entonces, si tú eres un peruano y tu familia te está enviando dinero a ti, que estás acá en el Perú, ¿cómo que lo registro? Como ingreso. Pero si tú eres un chamo, por ejemplo, si tú eres un chamo que tienes familia en Venezuela y estás enviando tus dólares o tus criptomonedas, tu Bitcoin, tu Ethereum por allá, ¿cómo que registras eso? ¿Cómo que registras eso? Como egreso, ¿sí? Para tocar el tema de los venezolanos, ¿sí? Que por ahí, ¿sí? Listo, chicos, ¿sí? Estamos poniendo varios ejemplos, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede donar? Dinero. ¿Qué se puede donar? Servicios. Por ejemplo, cada cierto tiempo viene personal médico a hacer operaciones de labio leporino, operaciones de corazón. Yo estoy donando mi tiempo. Ese tiempo tiene un costo. Eso es un servicio. Se cuantifica y también se registra acá, ¿sí? ¿Entendido esto? Continuemos. Continuemos. A ver. Balanza, cuenta financiera, ¿sí? Balanza, cuenta financiera. Vamos con esto. ¿Qué registra la balanza cuenta financiera? Registra las transacciones del sector público y el sector privado, ¿sí? Las transacciones del sector público y el sector privado. Esas transacciones se registran como activos y pasivos. Esas transacciones se registran como activos y pasivos, ¿sí? Como activos y pasivos. ¿Qué es un activo? Estoy dando un poquito más de información. Ustedes son 2 horas, no son 1 hora, así que un poquito más. ¿Qué es un activo? Es una inversión de un residente fuera del país, ¿sí? ¿Qué es un pasivo? Es una inversión de un no residente dentro del país. Como que no tiene lógica eso, ¿verdad? Oye, profe, pero si el peruano está invirtiendo fuera, ¿por qué es activo? ¿No está saliendo dinero? En un primer momento, pero después va a regresar, ¿sí? Va a regresar ese dinero. Por eso es activo. ¿Qué es activo? Googleen, busquen la definición de activo. Es básicamente alguna operación, algo que se ha hecho que me va a generar un retorno constante o un retorno en un tiempo. Pero para hacer eso necesito haber hecho primero la inversión. Por ejemplo, ya que ustedes me hablaron de Movistar, ¿sí? Me hablaron de Movistar. En algún momento Movistar, estamos hablando de los 90, segunda mitad de los 90, o sea, transfirió plata al país, a Perú, para comprar 2 compañías, ¿sí? Para comprar 2 compañías peruanas. Compañía peruana de teléfono, un ratito, compañía peruana de teléfonos y Entel. Compañía peruana de teléfonos era telefonía local y Entel era telefonía internacional. Invirtió plata, está ingresando plata. Lo registro como activo o pasivo. Como pasivo. ¿Por qué? Porque ustedes ya me respondieron hace un momento cuando les dije qué pasó, qué pasa cuando Movistar genera ganancias. ¿Esa plata se va o se queda? Mayoritariamente la plata se va a la casa matriz. Entonces, para yo tener un resultado, es decir, renta factor, ¿qué primero he tenido que hacer? Una inversión. Primero es la inversión, cuenta financiera, y después ese resultado en
Renta de factores, ¿sí? Primero la inversión y después ese resultado. Por ejemplo, Añaños, cuando comenzó a salir y puso su planta en México, ¿cómo qué registro esa operación? Cuenta financiera, activo, Activo. activo. Y después, esa empresa va a tener ganancia. ¿Cómo registro eso? Como renta de factores, ¿verdad? Como renta de factores, Ingreso. ¿cómo? Como ingresos. ¿Hay una relación entre estas dos balanzas? Sí, hay una relación directa, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Definitivamente entre estas dos balanzas, ¿sí? Ten en cuenta. Entonces, ¿acá qué registro? Inversiones. Inversiones de corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Generalmente, cuando hablamos de corto y mediano plazo, estamos hablando del sector privado. El sector público hace inversiones de largo plazo, pues sí, de largo plazo directamente, ¿sí? Entonces, una inversión productiva o directa, por ejemplo, lo que les dije de hacer, crear la empresa. Van a escuchar este término, inversión productiva o directa. Oye, meto plata para alquilar un local, meto plata para construir una empresa, meto plata para construir X cosas. Inversiones especulativas. De repente también van a escuchar ese término, inversiones especulativas. Significa inversiones en bolsa de valores. ¿Yo puedo comprar una empresa a través de la bolsa de valores? Sí. Si una empresa peruana cotiza en la bolsa de valores y yo soy su competidor, yo puedo ver cómo está el mercado y ver si hay acciones de esta empresa que están ahí, las puedo comprar. Y si compro la mayoría de su accionariado, pues he comprado a mi competencia y funciono en el mercado como un trust, ¿verdad? Como un trust empresarial. Entonces ahí tengo otro ejemplo. He hecho una inversión especulativa desde el sector privado y esto se registra como un egreso. Y cuando tenga resultados como empresa, como renta de factores, ¿verdad? Como renta de factores, ¿sí? Listo, chicos, ¿sí? Vamos, continuemos. Bueno, esto es lo mismo que les he dicho, ¿sí? Es lo mismo que les he dicho. Disculpe, Sí. ¿puede repetir qué es la inversión especulativa? No lo escuché muy bien. La inversión especulativa es inversiones en bolsa, inversiones en divisas. Por ejemplo, hay inversionistas que ingresan dólares al país, meten dólares al mercado porque el tipo de cambio es saldo acá, van a ganar más y después lo sacan. ¿Qué es inversión especulativa? Invertir en la bolsa, ¿sí? Invertir directamente en la bolsa, ¿verdad? Invertir en la bolsa, a veces gano, a veces pierdo, también es eso, ¿sí? Entonces, les he dado las dos maneras de hacer este tipo de inversiones, ¿sí? Uy, no sé por qué me sale tantas notificaciones de mis otros grupos. Uy, voy a ver cómo puedo borrar. ¿Sí? Listo, no, nada, con todo gusto, ¿sí? Esto ya lo hemos explicado. Continuemos. ¿Qué es esta balanza acá? Esta balanza únicamente es exclusiva ¿de qué? Únicamente es exclusiva de el sector público, es decir, de el Estado. También llamada balanza de reajuste, ¿sí? También llamada balanza de reajuste. ¿Qué se registra acá? Las operaciones que realiza el Estado, ¿sí? Las operaciones que realiza el Estado con el exterior. Por ejemplo, la obtención de préstamos, el tema de los atrasos en los pagos, las condonaciones de la deuda, los periodos de gracia, las renegociaciones, las refinanciaciones, se registra directamente en esta balanza. Es 100% una balanza de el Estado. No hay otro registro más, no hay otra cosa más que se registre acá directamente. Y luego viene esta balanza de acá, que tiene que ver con la balanza de errores y omisiones. Una de las cosas que les dije al inicio en la balanza de pagos, que es un documento contable, estadístico, histórico, que registran todas las transacciones de los residentes y no residentes. Pero ¿qué pasa muchas veces? Suceden errores o evasiones dentro del registro. Por ejemplo, un operativo en el mercado central
decomisa mercadería, es decir, un tangible, un bien económico, pero no tiene un registro de entrada, no tiene pago de aranceles, con lo cual su valor no ha sido contabilizado dentro de la balanza de pagos, por lo cual hay que registrarlo. Esas diferencias, esas accidentes que suceden, se registran dentro de esta balanza, ¿sí? Por ejemplo, temas de piratería, contrabando, lavado de activos, todo eso se registra dentro de esta. Son operaciones que no han sido declaradas, son operaciones que han sido de repente declaradas, pero no es su monto real, o son operaciones que no han sido declaradas su ingreso al país. Todo esto se registra acá también. O también se registra errores en otras cuentas. Por ejemplo, se exportó, no sé, 1.000.000 y de repente por un tema administrativo, burocrático, solo se registraron 800.000. Los 200.000 restantes no se registraron porque el sistema no lo contabilizó. Esa diferencia se registra también en esta balanza, haciendo como una anotación, es decir, poniendo, especificando de dónde viene ese concepto, por qué se generó ese concepto y argumentando en pocas palabras, ¿sí? Argumentando en pocas palabras, ¿sí? Listo, chicos, continuemos. Luego viene otro concepto llamado los agregados macroeconómicos. ¿Qué es básicamente los agregados macroeconómicos? Los totales de la economía. Si hablo de una empresa, microeconomía, pero si hablo de todas las empresas en el país, macroeconomía. Si hablo de una empresa, producción individual. Si hablo de todas las empresas, PBI. Eso viene a ser los agregados macroeconómicos. Y dentro, y lo principal que te piden son los relacionados con el crecimiento económico en tu temario, ¿verdad? Que viene a ser el del PBI. Producto Bruto Interno, ¿sí? Producto Bruto Interno. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? Toda la producción dentro del país, sea producido por un nacional o sea producido por un extranjero. Es decir, la producción de Coca-Cola, la producción de Añaños, la producción de KFC o la producción, pues, de, no sé, La Carcochita, que es una empresa peruana que ya de repente ustedes la deben conocer, etc., ¿sí? A mí me importa que sea producción nacional. Primera característica. Segunda característica, bienes y servicios finales. No hablamos de intermedios, sino finales. Imaginemos, en una economía, tienes una empresa que fabrica motores para autos y tienes una empresa que fabrica autos, ¿cuál producción se va a registro del PBI? Definitivamente, chauvinismo económico. Uy, Constantino, ¿con quién está peleando? ¿Qué le han hecho a Constantino? Ah, ya. Ya, el auto, pues, ¿sí? La empresa que fabrica el auto. Pues si vieran todo lo que escriben ustedes, o sea, Dios mío, yo por eso a veces estoy así medio, porque no solo ustedes, también tengo abiertos los otros salones, entonces también veo, oye, ¿y este qué está? ¿Con quién está peleando? Dios, ¿qué pasa? Tranquilo, tranquilo. Ya, entonces, registra la producción de residentes, sea peruano o sea extranjero, dentro del territorio nacional. Registra la producción que sea de bienes y servicios finales. No estamos hablando de productos primarios, no estamos hablando de insumos o materia prima, no estamos hablando de productos intermedios, sino finales, ¿sí? Finales. Entonces tengan en cuenta eso de ahí. Y también le descuento los productos y servicios finales importados, ¿sí? Le descuento todo lo que tiene que ver productos. Y también no se registra acá producción de periodos anteriores. Producción de periodos anteriores. A ver, ¿qué me refiero? Por ejemplo, un auto. Imaginemos que en Perú se fabrica autos. Un auto, se produjo un auto. Ok, un auto. Ya, ok, un auto. Tú te compras, o sea, yo me compré, Hugo del Águila se compró un auto el 2021, modelo 2000, no, me compré un auto el 21 de febrero del 2022, modelo 2021, modelo
2021. La pregunta que les hago a ustedes, ¿se contabiliza el monto de este auto en el PBI de este año? Vamos chicos, vamos. No, porque ya se registró en el 2021. La doble contabilidad se debe evitar. No se registra. Chao. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso, por favor. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Ahí tenemos eso. A ver, para calcular el PBI, esto de acá no, esto es algo que no está. ¿Sí? Vamos acá. Para calcular el PBI hay varios métodos. Método de la producción, método del gasto y método del ingreso. Los dos que se utilizan generalmente son el método del gasto y el método del ingreso. En esta oportunidad vamos a ver el método del gasto, ¿sí? ¿Qué registra o qué se registra a través del PBI método del gasto? Todos los gastos que realizan los agentes económicos en bienes y servicios finales producidos en el país durante un periodo. Porque ese pollito a la brasa se hizo ahora y se comió ahora. Porque esa mototaxi se hizo ahora y alguien lo está utilizando para atropellar a alguien, ¿verdad? La clásica. Entonces, eso registro, ¿sí? Todos los gastos que se realizan. Entonces, vamos con la fórmula, ¿sí? El cuadro que tienen abajo, el que está sin color azul, es el que tienen ustedes, ¿sí? Es el que tienen ustedes en su separata, ¿sí? Y el que está en azul es otro que también es válido, pero vamos a explicar el cuadro abajo para que entiendan el cuadro arriba. Depende del autor la terminología, pero viene a ser lo mismo, chicos, ¿sí? Entonces, el PBI es igual vamos al cuadro de abajo, ¿sí? Al cuadro que está en blanco. Consumo de las familias, hogares, más gastos del gobierno, más inversión, más exportación, más, menos importación, ¿sí? Viene a ser lo mismo, ¿verdad? Veamos el cuadro de arriba. Veamos el cuadro de arriba, por favor. Sí, ya un poquito se le ha pasado acá, no debió poner ese cuadro, pero bueno. ¿Qué vendría a ser GCH? El consumo de los hogares. El segundo, ¿qué vendría a ser? El consumo de las familias. Disculpe, el consumo del gobierno. Esto que está subrayado, ¿qué vendría a ser? Inversión. ¿Sí? Inversión. Si ven ustedes en tu texto, la inversión se divide en dos. Formación bruta de capital y la variación de existencias. Y por último, tenemos sumamos las exportaciones. Pero vamos con esto de acá, por favor, ¿sí? Vamos con la primera variable, rapidito, vamos con la primera variable. ¿Qué viene a ser el consumo de los hogares? Todos los bienes y servicios finales que consumen las familias. Por ejemplo, vamos, denme ustedes sus hogares y su casa, ¿qué consumen como bien final? Ropa, transporte, salud, pues, la pre no sería, y el consumo que realizan las instituciones que defienden a los hogares y las familias y las mujeres. Por ejemplo, un albergue, un orfanato, las casas de asilos, consume champú, consume jabón, consume servicio de telefonía, consume servicio de seguridad, consume internet, etc. ¿Sí? Estoy poniendo nombres, por favor, ¿sí? Porque si hago una pregunta o si un profesor hace una pregunta, eso te va a preguntar, no te va a preguntar la fórmula. ¿Sí? Listo. Segundo, la segunda variable, G, el consumo del gobierno. ¿Qué cosa es? Todo lo que consume el gobierno, pues, en bienes y servicios finales. Cuando hablamos del Estado, en el presupuesto general de la República, el Estado se divide en tres: el gobierno central, el gobierno regional y las municipalidades o los gobiernos locales. Entonces, un ministerio cuando compra útiles de escritorio, útiles de aseo para funcionamiento del ministerio mismo, se registra acá, ¿verdad? Cuando una municipalidad pues gasta en bienes y servicios finales, por ejemplo, seguridad, por ejemplo, mantenimiento de las unidades de transporte de serenazgo, eso se registra acá, ¿sí? Se registra acá. ¿Qué más? Luego viene I, ¿qué viene a ser I? Inversión. Acuérdense, les dije, esto se divide en dos: formación bruta de capital y variación de existencias. ¿Qué es la formación bruta de capital? Es el capital fijo que adquieren las unidades de producción, sean
del gobierno o sean particulares para sus procesos de producción, para producir más. Por ejemplo, si hablamos de, ustedes no sé si ustedes se han dado cuenta que, digamos, si alguno de ustedes tiene un parque ahí o una berma, te acuestas y al día siguiente aparece un árbol frente a tu ventana, ¿se han dado cuenta? A ver chicos, ¿se han dado cuenta? Aparece un árbol. ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo es? ¿O no se han dado cuenta? ¿Por qué aparece el árbol? ¿Una antena es? Exacto, bien me han entendido. Todo el resto está pensando, ¿de dónde sale un árbol, verdad? Te viene una antena, pues no, no le ponen blanquito, le ponen hojita, hasta le ponen frutos y pajaritos, y tú dices, ay, qué bonito. Tremenda antena que te han puesto ahí, tremenda antena que te han puesto ahí, tú vas. ¿Qué está haciendo esa empresa de telecomunicaciones? Está mejorando la cobertura, está adquiriendo capital fijo, formación bruta de capital fijo para mejorar la cobertura. ¿Sí? Les he dado un ejemplo directo. El metro de Lima, hace unos años atrás, pues todo el mundo que las colas, que este, que el otro, solo hay dos trenes, adquirió vagones y trenes más, trenes y vagones para mejorar el servicio, para ser más constante, menos tiempo de espera. Formación bruta de capital. Por ahí me dijeron la Pampilla, Rexol, que este, que el otro. Ya, pues hablemos del Estado. Petroperú, todavía le queda la refinería de Talara, aumenta la capacidad instalada. Formación bruta de capital. ¿Ves? Ah, no, no me olvido su respuesta que me pone, aunque, no, aunque por ahí tenga o no tenga sitio, pero por ahí las utilizamos. Formación bruta de capital. ¿Sí? Ahora, el siguiente concepto de la inversión es variación de existencia. ¿Sí? Variación de existencias. ¿Qué es una existencia? Es un producto ya hecho, ya elaborado, listo para vender, consumir, extinguir, etc. Pero que todavía no se vende. Todo lo que se produce se vende, no. Una parte sale al mercado y otra parte queda en los almacenes. Eso que queda en un almacén se registra a través de un inventario, se llama existencia. ¿Se han dado cuenta el ejemplo del auto? ¿Qué les dije? He comprado el auto este año, pero ese auto se produjo el año pasado. ¿Qué pasó? Un año estuvo guardado el carro, pero se registró, variación de existencias. Después salió y se vendió, pero ya se registró en variación de existencias. ¿Sí? Listo. Ahí le sumamos las exportaciones y le restamos las importaciones. ¿Sí? Ya, listo. Creo que masticaditos, creo que está un poquito entendible, ¿verdad? Porque si les presento azul así, no, pues la cosa es un poquito. Por favor, pongan ejemplos. Si se dan cuenta, esta semana es bien abultada y para alguien que le gusta preguntar, por ejemplo a mí o a algún profesor, como diríamos nosotros, hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Hasta el infinito y más allá de opciones. Y tengo la otra opción de elaborar el PBI por el método de el ingreso, ¿sí? Por el método del ingreso. ¿Qué registro acá? Los ingresos que obtienen los factores productivos por ayudar en el proceso de producción. Ok, para producir un auto, empleado agua, empleado electricidad, mano de obra, alquileres, todos esos gastos, todos esos pagos, rentas, salarios que se han pagado a los factores productivos se registran acá. Y sobre eso se calcula el PBI, ¿sí? Sobre eso se calcula el PBI. Y ahí tenemos la fórmula, ¿sí? Vamos con el cuadrito de abajo que es más entendible, ¿sí? Vamos con el cuadrito de abajo, que bueno, al final viene a ser lo mismo, ¿verdad? Sí, depende del autor, pero es el que generalmente hemos estado manejando. PBI es igual a remuneración de los asalariados, después el excedente de explotación bruta, después viene a ser la parte de los impuestos y después viene otro concepto. Entonces, vamos con cada uno de ellos. Rápido, por favor, si no, no vamos a acabar. No acabamos. Entonces, por ahí tenemos eso de acá. Método del gasto, método del ingreso. Remuneración de los asalariados. R. ¿Quién es un asalariado? Una persona que trabaja de manera dependiente. ¿Sí? Todos los que trabajan y ganan sueldo. Están recibiendo un sueldo, están dentro de planilla, quinta categoría. Excedente de explotación bruta. ¿Qué registro acá? Los resultados de las unidades de producción, las empresas. Pero tengan en cuenta, toda empresa que está bajo la figura de una sociedad. Entonces, profe, ¿qué puede ir ahí? Sociedad anónima abierta, cerrada, sociedad en comandita, sociedad civil, etc.
Y también registra los gastos de depreciación que realizan las empresas. ¿Qué es el gasto de depreciación? Por ejemplo, el cambio de el capital fijo. Una máquina hay que cambiarla. Gasto de depreciación. Después sigue el ingreso mixto, IM, ¿sí? IM. ¿Qué viene a hacer esto? ¿Qué registra el ingreso mixto? Los ingresos de los trabajadores independientes. Todo aquel que está generando recibo por horarios y cuarta categoría del impuesto a la renta. Y los resultados de las empresas que están bajo cualquier otra figura que no sea sociedad. ¿Sí? Y luego viene los ingresos del Estado, pues. Viene el IGB, el impuesto selectivo al consumo y los aranceles. ¿Sí? Y los aranceles. Entonces tenemos esto de acá. ¿Sí? Vamos, vamos, vamos. Ya, vamos. Y a las 2 acaba esto, ¿verdad? 2 acabamos, ¿verdad? Ya. Luego viene el PBI nominal y el PBI real. ¿Sí? PBI nominal y el PBI real. ¿Qué viene a hacer? Viene a hacer la contabilización de la producción dentro del país, hecho por nacionales o extranjeros. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando hablamos del PBI nominal, contabiliza el valor de ese producto, esa mercadería, con las variaciones de la inflación. Hoy el precio era 8, mañana el precio es 10, pasado el precio es 15. Pero ¿cuál es el problema de contabilizar con la variación de inflación? Que si tú sumas valores monetarios y tú presentas el total en valores monetarios, da la impresión de que el país ha producido más, cuando no es así. Por ejemplo, retrocedamos en el tiempo, vayamos al gobierno de Alan García Pérez, primer gobierno de Alan García Pérez. Imagínense las cifras de PBI nominal que tenían. Éramos líder a nivel mundial en PBI. ¿Pero realmente era porque producíamos más? No, realmente era porque la inflación era hipergalopante y sinceramente un día costaba algo 5 y el otro día costaba algo 1.000.000. Y eso no significa que produzcas algo, haya más producción. Entonces, el PBI nominal es valorizar el producto con la diferencia de inflación que pasan en la economía y el otro es sin esa diferencia, ¿sí? Sin esa diferencia. Listo, chicos. Ahí nos quedamos porque ya no nos va a alcanzar más clase. Este es su solucionario. ¿Sí? Este es su solucionario. ¿Nos podríamos quedar 5 minutitos más? ¿Qué dicen ustedes? 5 minutos, no creo que... Sí, sí, nos quedamos 5. Ya, este es su solucionario, ¿sí? O en esos 5 minutos quieren que desarrolle su solucionario. Ustedes dicen, mira, acá nos falta un montón. Ya, ¿el Entonces solucionario? podríamos ir viendo el solucionario. Ya, solucionario, rápido, rápido, solucionario, sí, rapidísimo. Listo, sacamos esto. Listo, salimos, ratito, salimos acá, salimos acá. Profe, su micro está apagado por si está hablando. ¿Ya están viendo la semana 8? Sí. Mis compañeros quieren las preguntas para nosotros. Yo no tengo ningún problema si usted gusta seguir hablando. Sí, seguir explicando, perdón. Total. ¿Te explico las para... Ya, pero yo creo que resuelvo su solucionario, ¿sí? Mejor. Sí, El profesor. solucionario. Sí, sí, porque... Ya, ¿por qué quiero un poquito... Esta parte también de solucionario, como la semana pasada, apela un poquito a la cultura general del alumno, con lo cual
Yo les digo, o sea, olvídense la chuchi, esa cosa que ustedes compran de periódico, traten un poquito de entrarse más a los conceptos económicos, a la realidad económica. Vamos con la primera pregunta, ¿sí? Vamos con la primera pregunta. ¿Borro esto? Listo. Me dice, como se sabe, la deuda pública total representa la suma de la deuda pública interna y la deuda pública externa. A partir de la siguiente información, correspondiente al último reporte publicado por el MEF, al 30 de noviembre del 2021, indique la que no corresponde a las obligaciones financieras del Estado peruano. Este es un cuadrito que me indica qué cosa. Yo como Estado peruano, ¿de dónde estoy obteniendo liquidez? ¿De dónde me estoy endeudando? De todos aquellos de los bonavistas, de todos aquellos que han comprado bonos soberanos, de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, del Club de París, de la banca X, puede ser el BCP, puede ser el Scotia y de otras fuentes. Sobre este cuadrito tengo estas alternativas. La principal fuente de financiamiento del Estado peruano son los mercados financieros, ¿verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? ¿De dónde salen los bonistas? ¿Del mercado bursátil? ¿Es un mercado financiero? Sí. ¿Los servicios internacionales es un mercado financiero? Sí. Entonces esto es verdadero. ¿Los gobiernos han venido colocando papeles de deuda en los mercados para financiar parte de su presupuesto público? Sí, pues. Estoy colocando papel de deuda. Estoy colocando bonos soberanos. Verdadero. El sector público tiene una elevada deuda. Esto nos conduce a una inevitable crisis por deuda en los próximos años. La deuda pública en el 2020 y 2021, eso por cultura general y por noticias, ustedes saben que casi todos los gobiernos a nivel mundial han aumentado su deuda. Entonces, ese es verdadero. Por defecto, la respuesta esta es C, ¿sí? El sector público tiene una elevada deuda, esto nos conduce a una inevitable crisis. Esto es falso. La deuda aproximadamente que estamos teniendo en estos momentos es 30 y tantos %. Es todavía manejable. Si la deuda supera el 40, 45, llega al 50%, sí estamos hablando de algo insostenible. Con lo cual, esta alternativa es falso. 2. El servicio de deuda pública para el 2022 llega a un monto de 22.953 millones de soles. Es decir, lo que tenemos que pagar este año, lo que representa 11.65% del presupuesto público. Dentro de este servicio, el principal componente, ¿cuál es? El principal componente, ¿cuál vendría a ser? Media esta pregunta, pues, o sea, es lógico, o sea, ¿qué vas a pagar más? Amortizar, pues, el capital, amortización del capital. Esa sería la respuesta, o sea, ¿qué pagas más? La amortización del capital, pues la amortización de sus obligaciones, ¿sí? Media esta pregunta, o sea, por ahí, pero bueno, es la pregunta que tienen ustedes. 3, acá lo he puesto acá, lo he subrayado esto. Una mejora de la rentabilidad de los servicios financieros en el exterior, particularmente en Estados Unidos, y la inestabilidad política en nuestro país ocasionan un aumento de las exportaciones netas de capital financiero. Bonito suena, pero en cristiano, ¿qué significa eso? A ver, en cristiano, ¿qué significa eso? Que se está yendo la plata fuera del país, pues. Que se está yendo la plata fuera del país. ¿Qué prefieres tú? ¿Invertir acá en el país o invertir fuera? Invertir fuera del país. ¿Sí? Invertir fuera del país. Con lo cual, ¿eso dónde se va a registrar? Inversión. Estoy hablando de inversión. ¿Dónde registro eso? Cuenta financiera. ¿Han visto? Bonito se escribe, pero es eso. O sea, ya no estás invirtiendo dentro, estás invirtiendo fuera del país. ¿Sí? Fuera del país. Listo. 4. La reactivación económica mundial ha generado una mayor demanda de bienes primarios en los mercados internacionales. Esta situación favorece al comercio del Perú con el resto del mundo, pues más del 70% de nuestras ventas al exterior está compuesta por productos mineros. Determine la afirmación correcta para nuestra economía. ¿Sí? Punto número 4. La afirmación correcta para nuestra economía. A ver, ¿qué piensan ustedes acá? ¿Esta posición de intercambio comercial hace que tengamos un superávit en la cuenta corriente? No, estás hablando de
bienes, o sea, cuenta corriente no tiene nada que ver. El financiamiento excepcional, una roca, ¿verdad? La economía peruana mantendrá un saldo positivo en sus exportaciones, definitivamente, pues, ¿sí? El precio de los minerales, el precio de la materia prima, el precio del café, el precio del oro, el precio de la plata, el precio del cobre están por las nubes, el precio del petróleo está por las nubes. Eso nos beneficia a nosotros, ¿verdad? 5. Cuando se incrementa la tasa de interés en el mercado internacional, en la estructura de la balanza de pagos se refleja ¿qué cosa? En la estructura de la balanza de pagos, ¿qué se refleja? Esto tiene que ver con esto de acá. Es lo mismo, pero en otras palabras. Entonces, si afuera me dan más por mi dinero, ¿qué es lo que va a pasar? Si afuera me dan más por mi dinero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La plata se va, ¿verdad? Una cuenta financiera de divisas, ¿sí? Salida de divisas. 6. Sarel es una empresaria dedicada a la exportación de arándanos. Si en Francia, bueno, esto ya para ustedes, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es multiplicar, pues, 8,75 que te cuesta el tema de esto por el tipo de cambio, ¿verdad? ¿Cuánto sería el tipo de cambio del dólar? 3,97 y 5,68 por 4,47. Si tú lo multiplicas, fácilmente te da como respuesta que es conveniente mejor en dólares americanos, ¿verdad? Entonces la respuesta es Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos, esto de acá, correctamente. Vamos con la 7. El Producto Bruto Interno tuvo un fuerte retroceso de menos 11,12%. Estamos hablando del 2020, la pandemia. En el 2020, debido a la crisis por pandemia. Esto significa que la actividad económica en el país, ¿qué pasó con la actividad económica? 1. ¿Tuvo una caída de los precios? No, los precios se elevaron, ¿verdad? ¿Manifestó una reducción en el flujo de capitales hacia el exterior? Podría ser, pero no, pues no tiene que ver con esto. Esto tiene que ver con producción, definitivamente. Recesión, se contrajo, se produjo menos empleo, menos salarios. Y ahí tenemos esta respuesta. Vamos con la 8. Para medir la producción interna de un país se emplea el Producto Bruto Interno, el cual se obtiene empleando diferentes métodos. Uno de ellos es el del gasto. Señale cuál alternativa no corresponde a lo que se llama demanda interna. Definitivamente, si hablamos de las exportaciones, estoy hablando de la demanda externa, pues. No tiene nada que ver con la demanda interna, ¿verdad? Esto de acá la C. Vamos con la 9. El crecimiento económico de un país se mide mediante la variación de un periodo a otro del PBI real. Este procedimiento hace posible que se considere el cambio en el volumen de bienes y servicios producidos de un año a otro, lo que sí refleja una mayor o menor riqueza. Con eso se garantiza ¿qué cosa? Yo mido el PBI sin variación de inflación. Quiero evitar la distorsión de los precios. Entonces, ¿qué hago con esta fórmula del PBI real? Evito la distorsión producto de la inflación, pues. Y 10, ¿cuál sería la 10? Ya con esto acabamos. Es un indicador que los propios organismos internacionales permiten medir el crecimiento del país tomando en cuenta la producción o el ingreso individual. El PBI per cápita. ¿Sí? El PBI per cápita. Ya chicos, disculpen, me tomó un poquito su tiempo, pero ya, por favor, ¿sí? Ya bastante en esta semana, ¿sí? Al menos se ha acabado esto. Que les vaya muy bien. Cuídense. Bendiciones. Hasta la siguiente semana. Si hay algo pendiente que no quede claro esta semana, me preguntan, ¿sí? La siguiente clase, 5 minutos antes, conversamos de todo un poco, ¿sí? Que les vaya Listo, bien. pues. Bendiciones. Hasta luego. Permisos. Chao, Bueno, chao. gracias. Gracias.